Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver accidente de trabajo y enfermedad laboral en el sistema de riesgos laborales. En primera medida vamos a ver el concepto, cuál ha sido esa evolución del concepto de accidente laboral. Dicho concepto siempre se ha tenido como una noción de responsabilidad objetiva. ¿Esto qué quiere decir? Que va a depender únicamente de los hechos, no de las interpretaciones y de la percepción de personas. El concepto de accidente laboral fue introducido a nuestro ordenamiento jurídico con la Ley 57 de 1915, conocida como la Ley Uribe-Uribe. En su momento dependía de la noción de caso fortuito, es decir, que eran hechos que ocurrían momentáneamente, ¿sí? Y que no se podían prever. También se introdujo la noción de fuerza mayor, aquellas que básicamente ocurrían por fuerzas externas y que no se podían controlar. También posteriormente se introdujo la culpa del trabajador, es decir, que todo aquello donde el trabajador tenía cierta responsabilidad o era por imprudencia del trabajador, no era considerado como accidente laboral. Sin embargo, esta noción fue descartada o fue derogada con el decreto 1295 de 1994, en tanto hoy en día no se le puede o no es válido desconocer el accidente de trabajo cuando haya culpa del trabajador. También posteriormente se introdujo la noción de que dichos accidentes eran imprevisibles y posteriormente ya se introdujo la noción de los accidentes laborales previsibles, es decir, que se pueden prevenir. La noción que se encuentra vigente hoy en día es la noción contenida en la ley 1562 de 2012, en donde se considera el accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica y o una invalidez o la muerte. ¿Listo? También vamos a considerar un accidente de trabajo aquel que se produzca durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar de trabajo o horas de trabajo. Es decir, por ejemplo, eh, si mi empleador me manda a traer una bolsa de pan o un café, ¿sí? Si mi jefe me manda a traer un café de la esquina, ¿sí? Y en ese momento a mí me llega a ocurrir algo, aun cuando el traer el café y el traer el pan de la esquina no hace parte de mis funciones, ¿sí? Estaría considerado como accidente laboral. ¿Por qué? Porque es derivado de la ejecución de órdenes del empleador. Lo mismo ocurre cuando está fuera de las horas de trabajo. Siempre que sea por orden del empleador, ¿sí? estaría considerado accidente de trabajo. También se va a considerar accidente de trabajo cuando ocurre durante el traslado desde la residencia a los lugares de trabajo y viceversa, pero bajo la condición de que el transporte sea suministrado por el empleador, ¿sí? Si el transporte es del empleador, sí es accidente de trabajo. Pero si yo voy en Transmilenio, en bicicleta, en bus, en lo que sea, suministrado por el propio trabajador, no es accidente de trabajo. Para que sea accidente de trabajo tiene que estar suministrado el transporte por el empleador. También
se va a considerar accidente de trabajo el que ocurra durante el ejercicio de la función sindical. Hay muchos trabajadores que están dentro de sindicatos, sobre todo aquellas personas que ocupan cargos directivos dentro de los sindicatos, ¿sí? Este ejercicio de estas funciones de carácter sindical se van a considerar protegidas por los riesgos laborales. Es decir, si ocurre algo en el ejercicio de dichas funciones, se van a considerar accidentes de trabajo. De igual forma, ¿sí? Todos aquellos actividades recreativas, deportivas, culturales, que sea en donde el trabajador vaya en representación del empleador, ¿sí? O de una empresa usuaria, también se va a considerar accidente de trabajo. Es decir, cuando la empresa organiza torneos deportivos, cuando la empresa organiza las fiestas de fin de año, por ejemplo, todo esto se va a considerar como accidente laboral. ¿Listo? Igualmente, si un trabajador en misión, ¿sí? Aquellos que están a través o contratados a través de una empresa de servicios temporales, si un trabajador en misión le ocurre algo, ese trabajador va a estar protegido por la ley de riesgos laborales y se va a considerar un accidente laboral. Entonces, para resumir, tengamos en cuenta que el accidente de trabajo va a tener 4 elementos. Va a ser todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, que genere una lesión y que se genere durante la ejecución de órdenes o por autoridad del empleador. ¿Listo? También, ¿sí? Que se Entonces vamos a tener tres prerrogativas adicionales. Que se origine durante el traslado, siempre que el transporte sea suministrado por el empleador. Que se origine durante actividades deportivas, recreativas, culturales, ¿sí? En representación del empleador, porque si es por cosas ajenas o externas al empleador, no se va a considerar accidente de trabajo o en ejercicio de la función sindical. En la legislación internacional vamos a hacer un pequeño comparativo con sobre todo la noción de accidente de trabajo de España. En España esa noción está regulada por la Ley 53 de 1995, entendiéndose por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. ¿Qué quiere decir? Que ejecute por cuenta del empleador. El que sufra el trabajador al ir o volver al lugar de trabajo. A diferencia de Colombia, en España no nos va a interesar si el transporte es suministrado por el empleador o por el trabajador. Siempre que sea en el trayecto del trabajo a la casa o de la casa al trabajo, va a ser considerado como accidente laboral, ¿sí? Eh, ¿Cuál va a ser la prerrogativa que se va a tener en cuenta? Que no haya desviaciones significativas durante este trayecto. Los que sufre el trabajador con ocasión o consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical. Aquí también vamos a tener en cuenta el factor sindical. Los ocurridos como ocasión o por consecuencia de las tareas que aun siendo distintas a la de la categoría profesional ejecuta el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa. ¿Listo? Entonces aquí también vamos a tener en cuenta las órdenes del empleador y vamos a agregar un componente adicional que es espontáneamente por el interés del buen funcionamiento de la empresa. Es decir, si dentro de mis funciones
en España, ¿no? Dentro de mis funciones no está el poner un bombillo y se dañó un bombillo o un foco, ¿sí? Y necesito reemplazarlo y yo acomedidamente voy y lo reemplazo y me pasa algo en este evento, aquí sería considerado un accidente laboral y en Colombia no sería considerado un accidente laboral porque no fue por ejecutando órdenes del empleador. ¿Listo? Los acaecidos en actos de salvamento y otros de naturaleza análoga cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo. ¿Listo? Entonces, sí, tratando de ayudar a alguien, ¿sí? Ocurre algo, sería accidente de trabajo. Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad o por anterioridad por el trabajador que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. Este tipo de accidente es muy importante. ¿Por qué? Porque en Colombia no está considerado. Sin embargo, en España sí. Es el simple hecho de que se me agrave una enfermedad que tenga con antelación por, por un accidente de trabajo. Y esto ocurre muchas veces, ¿sí? Entonces, el hecho de que se me agrave una enfermedad en España se va a considerar accidente de trabajo. Aquí en Colombia, no. Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades interrecurrentes que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo. Entonces, aquella enfermedad que aparezca, ¿sí?, a causa del accidente o aquella enfermedad que se agrave con posterioridad al accidente, todo esto va a ser considerado como accidente de trabajo. ¿Listo? En España. Vamos a continuar con el concepto de enfermedad laboral. ¿Qué es una enfermedad laboral? La enfermedad laboral va a ser la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o al medio de trabajo en que el trabajador se ve obligado a desempeñar su labor. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros debemos demostrar con la enfermedad laboral? ¿Listo? Debemos demostrar esa relación de causalidad, es decir, que el padecimiento que yo llegue a tener es consecuencia directa de las actividades que yo estoy desarrollando dentro de mi actividad laboral, ¿sí? Es decir, que básicamente la enfermedad que yo tengo es consecuencia del trabajo que yo hago. ¿Listo? Para ello, cada 3 años el gobierno nacional se ha comprometido a emitir una tabla de enfermedades laborales, una tabla de enfermedades laborales donde se relacionan los factores, ¿sí? Los factores laborales, las actividades que se desarrollan en la empresa y se concluye de forma directa que la enfermedad que padezca, si yo tengo dicha enfermedad y desarrollo esa función, ¿sí? O me desempeño en ese sector, es consecuencia directa sin necesidad de que yo tenga que demostrar esa relación de causalidad. Se puede decir que es un presupuesto o es una suposición de que si tengo esa enfermedad y desarrollo esa labor, es una enfermedad profesional. ¿Listo? Entonces, esa enfermedad laboral va a ser consecuencia directa de esos agentes físicos, químicos o biológicos a los cuales el trabajador se ve expuesto durante el desarrollo de su actividad laboral. El primer decreto que empezó a enlistar las enfermedades profesionales o laborales fue el decreto 776 de 1987 con 18 enfermedades.
Básicamente, ¿para qué sirve este listado? Para generar una presunción sobre la enfermedad laboral. Es decir, que solamente que las enfermedades enlistadas se van a presumir laborales. En las demás, si yo tengo una enfermedad que no esté dentro de esa tabla, que ya la vamos a ver, ¿sí? Si yo tengo una enfermedad que no esté dentro de esta tabla, entonces se va a presumir. En inicio no se va a considerar como laboral, salvo que yo avale o yo demuestre esa relación de causalidad. Aquí tenemos otra definición de accidente laboral, que básicamente es la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. Entonces vamos a observar esa tabla. Hoy en día hay la siguiente tabla, que fue promulgada a través del decreto 2566 del 2009, donde se enlistaban 42 enfermedades laborales. ¿Listo? Sin embargo, la tabla que está vigente hoy en día es el decreto 1477 del 2014, donde básicamente se van a relacionar los agentes de riesgo con el grupo de enfermedades. ¿Listo? Los agentes de riesgo entendidos o van a facilitar la prevención de enfermedades en dichas actividades laborales, y el grupo de enfermedades van a permitir determinar el diagnóstico médico en los trabajadores afectados. Por supuesto, la relación de causalidad, recuerden que la relación de causalidad en la enfermedad laboral va a ser supremamente importante. ¿Por qué? Porque en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero que se llegue a demostrar la relación de causalidad, ¿sí? Será conocida como como enfermedad laboral. Lo que yo les decía, que si no está incluida en esa tabla, ¿sí? Tengo que demostrar esa relación de causalidad, pero si está incluida, ¿sí? Ya no la tengo que demostrar, porque se presupone que que la enfermedad se deriva de la actividad laboral que esté desarrollando. ¿Listo? Siempre y cuando se consiga. Entonces, aquí va básicamente, si ustedes observan en la sección 1 de esta norma, del decreto 1477, vemos los diferentes agentes o diferentes factores a los cuales nos vamos a poder exponer durante el desarrollo de las diferentes actividades laborales. Vamos a tener una primera parte que habla de enfermedades laborales directas. ¿Listo? Vamos a tener diferentes grupos. El grupo B, entonces vamos a tener el grupo 1, enfermedades infecciosas y parasitarias. El grupo 2, cáncer de origen laboral. El grupo 3, enfermedades no malignas del sistema hematopoyético. Grupo 4, trastornos mentales y del comportamiento. El grupo 5, enfermedades del sistema nervioso. El grupo 6, enfermedades de ojo y sus anexos. El grupo 7, enfermedades de oído y problemas de fonación. Grupo 8, enfermedades del sistema cardiovascular y cerebrovascular. Grupo 9, enfermedades del sistema respiratorio. Grupo 10, enfermedades del sistema digestivo y hígado. El grupo 11, enfermedades de la piel y tejido subcutáneo. El 12, enfermedades del sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo. El grupo 13, enfermedades del sistema genitourinario. El grupo 14, intoxicaciones. El grupo 15, enfermedades del sistema endocrino. ¿Listo? Si queremos profundizar un poquito más en estas enfermedades, podemos consultar el decreto 1477 y ahí van a encontrar una descripción más detallada de las diferentes enfermedades. Ahora vamos a mirar. Ya sabemos que es accidente laboral, ya sabemos que es enfermedad profesional. Vamos a mirar, ¿sí?, qué prestaciones económicas se pueden derivar del sistema general de riesgos laborales.
¿Listo? Es decir, qué prestaciones a mí me dan por, por sufrir algún accidente laboral, por tener algún tipo de enfermedad profesional. ¿Listo? Entonces, en primera medida, nosotros vamos a tener derecho a recibir unas prestaciones asistenciales de salud. ¿Listo? ¿Qué quiere decir prestaciones asistenciales? Que son cosas que a mí me van a dar. ¿Sí? Por ejemplo, la asistencia médica, la asistencia quirúrgica, los medicamentos, las terapias, terapias odontológicas, rehabilitación, exámenes de diagnóstico, gastos de traslado, prótesis. Si ustedes miran todos estos factores, no son cosas que a mí me van a dar en dinero, son cosas que a mí me van a dar en servicios. ¿Para qué? Para recuperar ese nivel de salud y alcanzar otra vez ese nivel de salud inicial. ¿Listo? Que yo tenía antes de la ocurrencia del accidente laboral o de la enfermedad profesional. También, naturalmente, también me van a otorgar esa atención a urgencias o en urgencias del accidente laboral o de la enfermedad laboral. ¿Listo? Y en esta atención en urgencias, en ningún momento me pueden exigir que haya pagos o cuotas, ¿sí? Por la prestación del servicio. En caso de que la persona definitivamente no se pueda desplazar al lugar donde entreguen los medicamentos, también el sistema de riesgos laborales incluye la posibilidad de entrega de medicamentos en el lugar o en el trabajo dentro de las 48 horas siguientes. ¿Listo? Esto en caso de que no o haya imposibilidad de desplazamiento. También cuando se involucren dentro del accidente laboral, se involucren vehículos, el accidente laboral de tránsito que ocurre en el cumplimiento de las funciones del trabajo, la atención inicial de urgencias y el tratamiento médico del trabajador va a ser asumido por la ARL y no por el seguro obligatorio, ¿sí? Entonces, siempre que sea un accidente de trabajo, ¿sí? Donde se involucren vehículos automotores, ese accidente de trabajo va a ser asumido por la ARL, no por el SOAT. Y esto es importantísimo que lo tengamos claro, porque si alguno de nuestros trabajadores o incluso yo mismo, ¿sí? Sufro el accidente de trabajo, debo tener claro esto para no tener problemas con el cubrimiento posterior de esa enfermedad derivada de ese accidente de trabajo o de esas lesiones derivadas del accidente de trabajo. ¿Listo? Si ya después de cierto tiempo se me acaba la cobertura, ¿sí? Entonces ahí sí entraría a aplicar el SOAT. ¿Listo? ¿Qué tipo de prestaciones económicas voy a tener o me va a suministrar el sistema de riesgos laborales ante el padecimiento de una enfermedad laboral o la ocurrencia de un accidente laboral? ¿Listo? El primero de ellos va a ser el subsidio por la incapacidad temporal. Este subsidio es la misma incapacidad que nosotros conocemos. ¿Listo? Básicamente, este subsidio por incapacidad temporal va a ser reconocido sobre el 100% del salario base de cotización, es decir, por el 100% de lo que yo cotizo al sistema de riesgos laborales. ¿Listo? Se va a calcular desde el día siguiente en el que ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento en que se recupere, en que se logre la rehabilitación, la readaptación o curación de la persona. ¿Listo? O que se declare la incapacidad permanente parcial, la invalidez o la muerte de la persona. ¿Qué es la incapacidad permanente parcial? ¿Listo? Se presenta cuando el trabajador, como que consecuencia de un accidente de trabajo,
o de una enfermedad laboral sufre una disminución parcial pero definitiva de alguna de las facultades para realizar su trabajo habitual. Es decir, que yo puedo continuar trabajando, pero que tengo alguna disminución, ¿sí? De mi capacidad laboral. ¿Listo? Esta disminución puede ser entre el 5% y el 50%. ¿Listo? Y derivada de esta incapacidad me van a dar una indemnización por la pérdida de esta capacidad laboral. ¿Listo? Que puede estar entre el 5 y el 50%. Tengan en cuenta, tengan, tengan en cuenta que no va a superar el 50% porque ya con el 50% estaríamos frente a otra prestación económica. En caso de que supere ese 50%, o sea igual o superior a ese 50% de la pérdida de la capacidad laboral, vamos a estar frente a una pensión de invalidez. ¿Listo? Vamos a aquí ver rápidamente cuál es la diferencia entre una pensión de invalidez por origen común y una pensión de invalidez por origen laboral. En la pensión de invalidez por origen común va a responder el fondo de pensiones, mientras que en la de origen laboral responde la ARL. En el origen común inicia con el 45%. ¿Listo? 45%, ojo, no de la pérdida de capacidad laboral, sino del IBL, que es el ingreso base de liquidación. ¿Listo? Es decir, sobre el 45% más o menos de lo que yo ganaba. En origen laboral vamos a iniciar sobre la base del 50%. ¿Listo? Pero de esto va a depender de perdón, vamos a iniciar sobre la base del 60% y va a depender de cuál es el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Entre el 50 y el 66%, mi ingreso base de liquidación va a ser el 60%, y entre el 66 y el 75% del ingreso base, ¿sí? Va a ser del 75%. Y para ambos casos, en ningún caso la pensión de invalidez va a ser inferior al salario mínimo mensual. La pensión de sobrevivientes. La pensión de sobrevivientes se aplica cuando a raíz de el accidente de trabajo o de la enfermedad profesional fallece la persona o el trabajador que sufrió dicho accidente o que tenía la enfermedad. ¿Listo? Entonces, en estos casos, como generalmente el trabajador va a tener familia que dependían económicamente de ese trabajador, entonces esos sobrevivientes o esas personas que le sobreviven a ese trabajador que tenía dicha enfermedad o padecía que padecía la enfermedad o que sufrió el accidente, ¿sí? Van a tener la posibilidad de acceder a una pensión de sobrevivientes. Entonces, ¿quiénes van a ser los beneficiarios? En primera medida va a ser el cónyuge o los hijos si tiene. Si no tiene hijos, pero tiene cónyuge, entonces van a ser va a ser el cónyuge quien va a tener absolutamente toda la pensión de sobrevivientes. Si tiene hijos, si tiene cónyuge, este se va a repartir entre los dos. Los padres solo aplican en caso de que no existan ni hijos ni cónyuge. Si existen los hijos y cónyuge, para ahí el beneficio. Si no existe ninguno de esos dos, entonces va a ir a los padres. Y también va a aplicar en caso de que tenga personas o tenga hermanos inválidos. Si tiene hermanos inválidos que dependan económicamente de ese trabajador, ¿sí? Estos van a tener la posibilidad también de beneficiarse. También vamos a tener o finalmente vamos a tener el auxilio funerario, que va a ser básicamente un reconocimiento económico por
a un familiar que haya sufragado los gastos del entierro del afiliado o pensionado por vejez o por invalidez. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es importante para que se otorgue este auxilio funerario? Que la persona se encuentre cotizando o que, o que esté pensionada. ¿Listo? Y que se encuentre al día pues por los pagos al sistema de riesgos laborales. ¿Listo? Por esto es tan importante que nosotros como empleadores, si soy empleador, me sea muy cumplido con estos pagos. ¿Listo? Esta prestación económica se va a reconocer entre 5 salarios mínimos a 10 salarios. En ningún caso va a superar los 10 salarios mínimos. ¿Listo? Listo, muchachos. Con esto terminamos, que es pues todo lo pertinente a accidente laboral y enfermedad profesional. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla vía correo electrónico. ¿Sí? Estaré muy atenta a responderles sus preguntas y pues quedaré atenta a cualquier duda que se les pueda presentar. Agradezco su atención. Muchas gracias pues, por estar en clase, si están en clase, o por verla en diferido. Agradezco mucho, que pasen muy buen fin de semana. Hasta luego.